Perfiles de inversionistas inmobiliarios. Existe una idea muy extendida en el mundo de los bienes raíces, que la clave para invertir bien es encontrar la propiedad correcta, el terreno correcto, la casa correcta, el departamento correcto, la ciudad correcta. Pero con el tiempo, muchos inversionistas descubren algo que cambia completamente la perspectiva. El problema casi nunca es la propiedad. El problema es el inversionista. Porque en bienes raíces no todos buscan lo mismo. No todos tienen el mismo horizonte de tiempo. No todos toleran el mismo nivel de riesgo. Y definitivamente no todos toman decisiones con la misma lógica. Algunas personas quieren flujo inmediato. Otras quieren crecimiento de capital. Algunas buscan seguridad patrimonial. Otras están dispuestas a asumir riesgos importantes para obtener retornos más altos. Y cuando alguien invierte sin entender esto, empiezan los problemas. Compran propiedades que no encajan con sus objetivos, se desesperan con los tiempos del mercado, o terminan saliendo de inversiones que habrían funcionado si hubieran entendido su propio perfil desde el principio. Por eso, antes de hablar de estrategias, ciudades o tipos de propiedades, hay una pregunta que vale mucho más la pena responder. ¿Qué tipo de inversionista inmobiliario eres tú? Perfil 1. El inversionista conservador. Este perfil tiene una prioridad muy clara: la estabilidad. Para este inversionista, los bienes raíces son una forma de proteger su patrimonio, no necesariamente de multiplicarlo rápidamente. No busca operaciones complicadas. No le interesan demasiado los proyectos experimentales. Prefiere activos que ya existen, que ya funcionan y que ya demostraron su valor en el mercado. Por ejemplo, departamentos en zonas consolidadas, casas en colonias con demanda estable, locales comerciales con contratos de renta firmados. Este inversionista analiza las oportunidades con preguntas muy concretas. ¿Esta propiedad seguirá teniendo valor dentro de 10 o 20 años? ¿La zona tiene servicios, infraestructura y demanda real? ¿Existe un mercado sólido para rentar o vender si algún día lo necesito? Para este perfil, los bienes raíces funcionan como un refugio patrimonial, una forma de convertir capital en un activo tangible que protege contra inflación, volatilidad financiera o incertidumbre económica. Los rendimientos suelen ser moderados, pero la tranquilidad es alta. Y para muchos inversionistas eso es exactamente lo que buscan. Perfil 2. El inversionista de flujo. Este perfil piensa de una forma muy distinta. Para él, los bienes raíces no son solo patrimonio, son una fuente de ingresos. Cada propiedad es vista como una unidad productiva, una especie de pequeña empresa inmobiliaria. La pregunta principal de este inversionista no es cuánto valdrá la propiedad en el futuro. La pregunta es otra: ¿cuánto dinero produce cada mes? Por eso analiza cosas como la renta promedio de la zona, la tasa de ocupación, los gastos de mantenimiento, los impuestos, la administración. Su objetivo es claro: que después de todos los gastos, la propiedad genere flujo positivo. Muchos inversionistas de este perfil construyen portafolios enfocados en departamentos para renta residencial, rentas temporales o vacacionales, pequeños edificios multifamiliares, locales comerciales. Este tipo de inversionista suele pensar en términos de portafolio. No necesariamente quiere una propiedad perfecta, quiere varias propiedades que, en conjunto, produzcan ingresos constantes. Para este perfil, los bienes raíces son una forma de construir algo que muchas personas buscan durante toda su vida: ingresos recurrentes independientes del trabajo. Perfil 3. El inversionista de plusvalía. Este inversionista tiene una virtud fundamental: paciencia. No necesita flujo inmediato, no necesita resultados en 1 o 2 años. Está dispuesto a esperar el tiempo que sea necesario, siempre que exista una lógica clara detrás de la inversión. Este perfil se enfoca en identificar lugares donde el valor del suelo tiene potencial de crecimiento. Puede invertir en zonas en expansión urbana, regiones con nuevos proyectos de infraestructura, ciudades con crecimiento demográfico fuerte, destinos turísticos en desarrollo. En muchos casos, este inversionista compra terrenos, porque entiende algo que muchos descubren demasiado tarde:
Gran parte de la riqueza inmobiliaria en el mundo se ha construido a partir del suelo. No necesariamente de edificios, no necesariamente de renta, sino del aumento de valor de la tierra con el paso del tiempo. Este perfil no busca rentas altas, busca multiplicar el valor de su capital en horizontes de tiempo largos. Perfil 4. El inversionista especulativo. Este perfil aparece con mucha fuerza en los ciclos de auge inmobiliario. Es el inversionista que busca entrar temprano en proyectos que todavía no existen completamente. Preventas, desarrollos en planeación, proyectos en etapa inicial. La lógica es sencilla. Comprar más barato hoy, para vender más caro cuando el proyecto esté terminado o cuando el mercado reconozca su valor. Este perfil puede generar rendimientos interesantes si las condiciones del mercado acompañan, pero también implica asumir riesgos importantes, retrasos en construcción, cambios en el mercado, proyectos que no se terminan como se prometieron, zonas que tardan más en desarrollarse de lo esperado. Por eso, este perfil funciona mejor cuando el inversionista entiende bien tres cosas: el desarrollador, el mercado y el ciclo inmobiliario. Sin ese análisis, la especulación puede convertirse fácilmente en una inversión detenida durante años. Perfil 5. El inversionista desarrollador. Este perfil no solo compra propiedades, crea proyectos inmobiliarios. Puede adquirir terrenos para desarrollar vivienda, comprar propiedades antiguas para remodelarlas o transformar un inmueble en algo completamente distinto. Un edificio industrial en lofts, una casa vieja en departamentos, un terreno en un conjunto habitacional. Este perfil requiere una mezcla muy específica de habilidades. Entender el mercado, entender costos de construcción, entender normativas urbanas y, sobre todo, entender el valor final del producto inmobiliario. Cuando funciona, este perfil puede generar una gran creación de valor, pero también implica más complejidad, más capital y más riesgo operativo. Perfil 6. El inversionista patrimonial. Este perfil piensa en décadas, incluso en generaciones. Para este inversionista, los bienes raíces no son solamente una inversión financiera, son una forma de construir una base patrimonial sólida. Muchas familias han construido su estabilidad económica siguiendo esta lógica durante años. Compran propiedades, las mantienen, las rentan y eventualmente las heredan. A diferencia de otros perfiles, este inversionista no está obsesionado con rendimientos anuales. Su enfoque es mucho más estructural. Crear activos que mantengan su valor, que produzcan ingresos y que formen parte de una estructura patrimonial familiar. El error más común. El problema aparece cuando alguien entra al mundo inmobiliario sin entender su propio perfil. Sucede con mucha frecuencia. Un inversionista conservador entra a preventas riesgosas porque escuchó que ahí está la oportunidad. Un inversionista que necesita flujo compra terrenos que no generan ingresos durante años. Un inversionista patrimonial intenta hacer especulación de corto plazo. Cuando la estrategia no coincide con el perfil, aparece la frustración, la ansiedad, las decisiones impulsivas y muchas veces las pérdidas. Las preguntas que cambian todo. Por eso, antes de analizar mercados, antes de evaluar proyectos, antes de escuchar recomendaciones, vale la pena detenerse un momento y hacerse una pregunta que parece simple, pero que define toda la estrategia. ¿Qué tipo de inversionista inmobiliario eres tú? ¿Buscas seguridad? ¿Buscas flujo mensual? ¿Buscas crecimiento de capital? ¿Estás dispuesto a asumir riesgo por mayores retornos? ¿O estás construyendo patrimonio para el largo plazo? Porque cuando entiendes tu perfil, algo cambia. Empiezas a ver el mercado con claridad. Las oportunidades dejan de confundirte y las decisiones empiezan a tener coherencia. Los bienes raíces son uno de los vehículos de inversión más poderosos que existen. Pero no hay una sola forma correcta de invertir. Existen muchos caminos, cada uno con su propio ritmo, su propio nivel de riesgo y su propia lógica.
La clave no es seguir lo que todos hacen. La clave es encontrar la estrategia que encaje contigo. Porque al final, la pregunta más importante no es ¿cuál es la mejor inversión inmobiliaria? La pregunta es mucho más personal. ¿Qué perfil de inversionista inmobiliario eres tú? Mantente informado. Suscríbete al canal. Inversor B.R.